Ser Podcast. En este episodio vas a conocer a Ana. Y ahí es cuando yo me levanté, recogí mis cosas con mucho miedo. Y cuando me acerqué a ella le dije, ¿sabes qué? Que me voy. Voy a ir a la comisaría. Voy a denunciar esto. Porque es que no tenemos el derecho de estar sometidas a una esclavitud. Una mujer sometida durante meses en el prostíbulo de Madrid en el que vivía prácticamente retenida. Vas a saber más de la teoría del gran reemplazo. El término gran reemplazo se empieza a difundir a partir de un extremista francés, Renaud Camus, que lo escribe hace unos 10 años. Teoría que habría inspirado al autor de la penúltima matanza racista en Estados Unidos. Ocurrió a mediados de mayo en Búfalo. Crónica 24/7. Y vas a descubrir una parte de la cara oculta del Festival de Cannes. Comidas no tenemos tiempo para comer en general, con lo cual comemos un bocata delante de una pantalla de cine, por poco negocio hacemos ahí. Bastante agotadora. No es el festival, es el más importante, hay que estar aquí, pero obviamente no es el más sagrado. Todo lo que pasa en los márgenes de la alfombra roja y de las salas de proyección. Soy Pedro Blanco, esto es Crónica 24/7. Episodio 22. El 18 de mayo, el Partido Socialista retira la enmienda que planteaba introducir a la ley del sí es sí para avanzar hacia la prohibición de la prostitución. Sabemos que el lobby proxeneta es muy poderoso y tiene muchos tentáculos. El PSOE aspira a perseguir a proxenetas y clientes, a abolir la prostitución y busca la forma de avanzar en ese camino con una enmienda a una ley, la del sí es sí, elaborada por Unidas Podemos. Yo creo que esa iniciativa del Partido Socialista va a sumar ya los esfuerzos del Gobierno en ese proceso de abolición de la prostitución. Espero que la apoye Unidas Podemos y espero que la apoye su ministra, la ministra de Igualdad. Espero que apoye la ley abolicionista. Nosotros no estamos de acuerdo en afrontar la prostitución desde un punto de vista punitivista. Me da mucha pena que hayamos tenido que ver un debate de mujeres contra mujeres, porque yo creo que tenemos que estar todas unidas. Y en medio de este debate, en Crónica 24/7 conocemos a Ana. Y solamente podíamos salir a lo que es a comprar preservativos. Una mujer que durante algunos meses vivió sometida por la propietaria de un prostíbulo de Madrid. Se le acabó el tiempo y ya no tenía más dinero. Entonces yo lógicamente tenía que salir de la habitación. Entonces él me agarró de las muñecas, me estiró del pelo y me dijo que no, que él había pagado y que yo era suya. Bueno, se volvió loco, se volvió histérico. Y yo me tuve que encerrar en una habitación porque el chico salía preguntándome dónde estaba para llevarme a su casa. Ana y su lucha para salir de la prostitución, por Elena Jiménez. Ana empezó a prostituirse porque no tenía trabajo, dice que tampoco un currículum para encontrarlo y que no quería que sus hijos tuvieran ninguna necesidad. Yo empecé a ejercer la prostitución del verano pasado. O sea, yo normalmente pues me metía en una página, veía algún chico que necesitaba una chica y normalmente pues quedaba con un hotel, acordábamos el precio. Y es lo que yo hacía. Al poco tiempo encontró a una amiga que le habló de un lugar en el que podía ganar más dinero. Era un local en un barrio al sur de Madrid donde Ana pasó más de un mes sin apenas poder salir. Sí, teníamos que salir. O sea, normalmente una de las encargadas que normalmente ya ponía de turno nos acompañaba. Y solamente podíamos salir a lo que es a comprar preservativos. Nada más. En el local había cámaras de vigilancia para saber en todo momento lo que hacían las mujeres. A veces eran obligadas a no utilizar protección y una de ellas se contagió incluso de una enfermedad de transmisión sexual. Y cuando acababa el día, llegaba lo peor. Cuando había más clientes y más movimiento, la situación que no parábamos era por la noche. Por la noche era un horror. Yo creo que las noches ahí era un terror en estado puro.
porque no paraban de venir clientes. Había hombres, puteros, violentos, y otros que además de obtener sexo por dinero, iban a consumir drogas. Él se tiraba 2 días en lo que es en la habitación y hacíamos un turno cada una y luego teníamos que atender otros clientes. O sea, esto era que puerta cerrabas, puerta entrabas, puerta cerrabas, puerta entrabas. Así. Y obligaban a Ana y al resto de mujeres a consumir esas drogas también, porque los clientes pedían chicas a las que les gustara la fiesta. Entonces algunas pues se ponían así con su cabello, intentaban engañarle, pero no puedes engañarle al cliente, no le puedes engañar. Entonces yo, de una manera, pues lo único que hacía es mojar lo que es el dedo. De una manera, o yo le decía, mira, no, si mejor me la pones un poco en la boca, mejor, porque yo es que no aspiro nada por ahí. Y aún así se me dormía la boca, y aún así lo pasaba mal. La cosa es seguir vendiendo al cliente, y es seguir vendiendo, y es seguir vendiendo, y es seguir vendiendo. Entre los que acudían a ese local había incluso menores de 14 años, algo que Ana ya no puede quitarse de la cabeza. Ese día ya fue lo más grave. Vino un menor de... Bueno, se sabía que era menor porque, a ver, a primera vista se veía. Entonces ella me dijo, dice, mira, viene un chico que quiere que le quites la virginidad. Yo, ¿perdona? Sí, tienes que pasar con él. La propietaria exigía a las mujeres hacer de todo. Nos usaba como mulas, nos usaba como para ejercer servicios sexuales, nos usaba como esclavas también de la casa, también de limpieza, de todo. Éramos sumisas a ella. Durante ese tiempo que vivió como una esclava, pensaba en que con el dinero llenaba la nevera para sus hijos, en que tenía miedo de escapar, miedo de que la dueña pudiera drogarla. Yo tenía miedo, porque yo vi antibióticos. Entonces, yo sinceramente pensé, digo, a veces que nos va a drogar o algo. Y yo ya ni comía, porque tenía miedo. Tenía miedo, porque yo no sé si los antibióticos esos, que por cierto había un médico que era cliente habitual, que se los facilitaba, cosa que me quedé impresionada. Y yo ya no llegué a comer al ver los medicamentos, ¿no? Y veía que ninguna compañera hablaba. Había una autoridad, ella, hacia nosotras, que nos anulaba. O sea, yo me sentía como que estaba en un trabajo, por así por decirlo, y tenía que cumplir, quisiera o no quisiera. Dormían en literas, solo podían usar un microondas para cocinar. Ella, o sea, había días que venía, se llevaba lo que es la caja de todo el dinero, de todos los ingresos y todo lo facturado. Se iba y a veces había chicas que no tenían ni para comer, por así decirlo, porque había un microondas y una nevera que es lo que podíamos tener, ¿no? Había muchas de ellas que no tenían ni para comer y a mí me daba muchísima pena, porque cuando una pedía lo que es una pizza, pues veía la situación de que todas se lanzaban a comer. Era un infierno, por así por decirlo. Y la dueña siempre les decía, ya te pagaré. Si a veces un día la pillabas bien, ¿vale?, te daba 40 euros. Si a veces otro día la pillabas mal, pues ¿sabes qué? Que hoy es que no te quiero pagar. Así de claro, ya te pagaré la semana que viene. Y ya no es el hecho, ya no es ese, el hecho que no sé, que nos empujaban a quedarnos más ahí y esperándonos, porque ella lo que hacía es tenernos ahí a que con la palabra suya de caucionarnos, de decir, a ver, es que ya te pagaré, ¿no? Y mientras mantenernos ahí. Hasta que un día Ana se atrevió a dar el paso de irse cuando vio cómo obligaban a una compañera a llevar droga a un domicilio y al negarse fue humillada. Era una madrugada de diciembre. Lo primero que pensé que dije es que ya no quería hacer más servicios sexuales. No quería estar sometida. No era justo. Y ahí es cuando yo me levanté, recogí mis cosas, tuve el valor de recoger mis cosas, aún así con miedo, con mucho miedo, con muchísimo miedo. Y cuando me acerqué a ella le dije, ¿sabes qué? Que me voy. Y le dije, ¿sabes? Voy a ir a la comisaría, voy a denunciar esto, porque es que no tenemos el derecho de estar sometidas a una esclavitud.
Ana quiere hacer pública su historia porque quiere evitar que les pase a otras mujeres, que pasen por el infierno que ella vivió con la prostitución. Un infierno en el que a veces vuelve a despertarse y al que ahora combate por las noches con pastillas para dormir. Crónica 24/7. El Festival de Cine de Cannes es algo más que la alfombra roja. Es más que las salas de proyección y las multitudinarias ruedas de prensa. Es algo más que Tom Cruise o David Cronenberg. En Crónica 24/7 nos adentramos en el mercado más importante del mundo del cine. Cannes, el festival que no se ve. Por Pepa Blanes y José Manuel Romero. Je déclare la 75e Festival de Cannes ouvert. Merci Juliane. Cannes es el gran festival de cine del mundo, lleno de glamour, de cine, por supuesto, y de estrellas. The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. Tarantino, Buñuel, Scorsese, Bertolucci, Billy Wilder, Coppola han ganado la Palma de Oro, el premio con el que todo cinéfilo sueña. Es el paraíso del cine de autor que no hace ascos ni a los blockbusters ni a los grandes nombres de Hollywood. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Tom Cruise. Los periodistas y críticos se mueven entre bambalinas, haciendo entrevistas, cubriendo ruedas de prensa y con un maratón de películas durante 15 días. No son películas cualquiera, son las más importantes del año. Una freelance en el Festival de Cannes sobrevive cada segundo. Empezando por lo más básico, ¿no? Estas cosas de duermes poco, comes poco, bueno, que eso va bien, pero no tanto. La vida se te vuelve un 8, ¿no? Janina Pérez es periodista, freelance, a diferencia de los corresponsales de un medio, viene aquí a hacer nevera, así se llama, hacer entrevistas y ver películas que venderán a distintas revistas o periódicos el resto del año. Dependiendo de la columna vertebral son las películas y ahí tú vas metiendo una entrevista con esto, una entrevista con aquel, pero eso es, a ver, tiene algo de competición oficial, de la competencia oficial, algo de una cierta mirada, algo de la semana de la crítica, algo de la quincena, y también depende para quién tú escribes. Claro. O sea, por ejemplo, yo colaboro para Colombia, colaboro también para España, y entonces allí me divido el multiuniverso en mí. De vez en cuando los periodistas bajamos las escaleras y vamos al sótano, a ese Cannes que no se ve. Debajo de las 3 plantas del edificio donde están las salas de cine, esas que tienen nombre de grandes hombres, como el Gran Teatro Lumière, la Sala de Bussy, la Buñuel, debajo en el sótano es donde se decide realmente las películas que ustedes y nosotros vamos a ver el próximo año. Es el mercado del cine, el marché du film, el más importante de la industria. Es una especie de feria llena de puestos donde se compran y se venden películas. Están presentes todos los países del mundo. Bueno, este año falta Rusia, vetada por la guerra en Ucrania, y China por el COVID todavía no ha regresado. Ahora estamos precisamente en lo que son los sótanos, por decirlo así, del palacio, y bueno, cuánta gente hay aquí, cuántos stands, por aquí pasan miles y miles de personas todos los días, ¿no? Y aquí se mueven muchos millones de dólares, ¿no? En realidad eso sostiene al festival. Bajando las escaleras nos encontramos con José Luis Rebordinos. Es director del Festival de Cine de San Sebastián. Es uno de los que ojea películas que luego veremos en septiembre en su certamen. Aquí no hay glamour, sino mucho trabajo. Hemos acompañado además a 3 españoles, 3 distribuidores de películas que andan pujando por algunos títulos para que luego los vayamos a ver a los cines españoles. Con ellos vamos a ver cómo se compra y cómo se vende una película. Hay varios sistemas de compra. Existe desde el proyecto, incluso antes de que esté el guión. Lo puedes comprar por una promo, lo puedes comprar a película vista,
son momentos diferentes que hace que el precio oscile más o menos dependiendo de la trayectoria que vaya teniendo la película. Nadia López es socia de Carmel Films, explica que una película se compra leyendo el guión, viendo una promo o viéndola una vez esté terminada. Cada cosa tiene un precio y un riesgo. El mercado exige ser rápido, tantear y no quitar el ojo a la competencia. Por eso el trabajo empieza antes incluso de venir a Cannes. Tiempo es muy importante. Aquí vemos las películas que van a ser las películas importantes del año que viene. Y las vemos tan pronto nos dan la oportunidad de verlas. Nosotros y la competencia. Entonces es fundamental verlas lo antes posible, con la mente fría al máximo posible para poder tomar decisiones rápido y ser el primero frente al resto. Alex Lafuente y Lara Camiña son socios de Vitin. Es otra de las distribuidoras que ha comprado, por ejemplo, Holy Spider, una de las películas de sección oficial que más ha gustado. Es un thriller iraní de Ali Abbasi. Pues antes de venir a Cannes hay un gran trabajo de preparación. Todas las agentes de ventas nos envían sus line-ups. Antes de eso y entre mercados vamos mirando proyectos y leyendo guiones. Y nada, hacemos una agenda que luego nosotros venimos 3 y nos repartimos, unos a screenings, otros a reuniones. Y así pasan un día en Cannes viendo películas, teniendo reuniones y cotilleando a ver cómo la prensa hablamos de las películas que nos interesan o que no. Enrique Costa, fundador de Elástica Films, una distribuidora recién creada en España, lleva a sus espaldas ya algunos éxitos como el de Alcarrás y dice que la información es el mejor baremo. El estar toda la industria aquí, tanto otros distribuidores de otros países, otros programadores de festivales, incluso la prensa, hay que saber cómo reaccionamos todos ante una película, ¿no? Lo que vosotros decís sobre las películas es determinante y muy importante a la hora de tomar las decisiones. Si vosotros decís algo sobre alguna película y la machacáis, pues hay que pensárselo 2 veces, ¿no? Hay que ser, por eso digo que hay que ser muy cautos y intentar, dentro de lo posible, no calentarte mucho y no salir corriendo a por la casa de ventas y comprar la película tras salir de la sala. Para poder verlo todo, las películas de todas las secciones, más aquellas secretas que la prensa no conoce, Enrique Costa tiene hasta ojeadores, como si fuera un equipo de fútbol. Tenemos una persona, un ojeador que vive en París, que me ayuda a intentar recibir esa información para que, por ejemplo, cuando el día antes de que Thierry diga las películas de oficial, pueda saber cuáles van a ser esas películas. Entonces es muy importante tener muchos ojeadores. Una de las claves para comprar más barato es hacerlo antes del paso oficial y de prensa en el festival. Eso es lo que hizo Nadia López el año pasado con Titán, la que después sería la Palma de Oro. Es un poco, todos los mercados, esto es como una partida de póker, todo. Entonces aquí nadie dice la verdad, todo el mundo dice que está todo carísimo, pero todo el mundo luego compra las películas. Una partida de póker, como vemos, aunque nadie quiere hablar de cifras concretas, al menos en España, porque en Francia se dan las cifras de lo que cuesta todo. También han entrado aquí de lleno las plataformas. Están en otra liga y ahí no podemos competir. Ellos vienen, hacen su selección y luego nosotros vamos a lo que ellos no quieren, ¿no? O lo que ellos no llegan, ¿no? Dentro de esos otros títulos es una competencia, intentar encontrar un equilibrio entre lo que realmente puedes pagar por la película y al mismo tiempo que seas tú el que te la lleves, ¿no? Entonces tiene algo de subasta, pero tenemos que ser muy racionales porque tú en una subasta compras algo y te lo quedas, ¿no? Aquí compras algo y luego lo tienes que rentabilizar y lo tienes que compartir. Los precios han subido después de la pandemia y el público, que no ha vuelto a las salas, se ha vuelto más exigente. El objetivo ahora es localizar la que podría ser la película evento de la temporada. Es que la película evento, tú cuando te involucras en esa película, la compras o la produces, tú no crees que va a ser una película evento. Es una vez hecha cuando los diferentes agentes que estáis alrededor, como vuelvo a repetir, la prensa o los propios o la industria o otros distribuidores le empiezan a dar un valor y después es el público que la convierte en evento. El público es muy selectivo y es muy exigente y le cuesta mucho dar el salto y ir a la sala. Entonces cuando eso pasa con muy pocas películas, muchas menos que antes de la pandemia. Eso hace que los compradores y los distribuidores concentremos nuestro interés en muy pocos títulos. Entonces es mucho más competitivo y hace que los precios suban. Hay que pensar, por ejemplo, en cómo promocionar luego esa película, si podrán venir a España los directores o los actores, si va a pasar por otros festivales como el de San Sebastián o el de Sevilla. José Luis Rebordinos. A mí me gustaría ver películas porque es lo que me gusta, pero veo muy poquitas. Intento ver las películas de las 8:30 de la mañana en los primeros días porque luego ya me empiezo a dormir y entonces ya no merece la pena, y lo que hago son citas, ¿no? Un día normal puedo tener del orden de 12, 13 citas, el día que más creo que he tenido 19,
Entonces, claro, son citas normalmente media hora, con lo que estás 8 o 9 horas. Fundamentalmente en esas citas hablas con las compañías, los productores, sobre qué películas tienen, qué planes tienen con esas películas, en qué estado están. Todo un engranaje desconocido para el gran público que decide en la sombra y a contrarreloj si esa película, de la que tanto hablamos los periodistas, la podrán ver en una sala de cine. El 95% de las películas de la sección oficial de Cannes durante todos estos años se distribuyen en cines en España. Entonces, aunque el año pasado no haya sido muy bueno y hay pocos casos, como digo yo, unicornios que han funcionado, la mayoría de la sección oficial está casi comprada. Quedan 3 o 4 cosas. Y aunque dicen que la Palma de Oro no tiene una rentabilidad cuantificable... No supone nada, supone la visibilidad de ganar el festival más importante del mundo, que eso viste la película y la engrandece de cara a su estreno. Y Cannes es un espacio de trabajo salvaje. Bastante agotador. No es el festival, es el más importante, hay que estar aquí, pero obviamente no es el más agradable. Todos buscan que su película tenga esa insignia dorada, una distinción de más de 100 gramos y muchos quilates con la que todo director sueña. Es la Palma de Oro. Hombre, la Palma de Oro siempre está presente. Crónica 24/7. Era sábado, Peyton Gendron, de 18 años, condujo más de 300 kilómetros hasta Buffalo, en el estado de Nueva York, hasta uno de los barrios con mayor concentración de población negra. A las 6:30 de la tarde, este joven baja de su coche y comienza a disparar en plena calle. Después lo hace dentro de un supermercado. Gendron mató a 10 personas, la mayoría negras. El FBI investiga este crimen múltiple como un ataque racista. Al autor de la matanza le inspiraban, supuestamente, las teorías de la supremacía blanca. Lo que ha pasado aquí hoy es, hablando de manera sencilla y clara, terrorismo doméstico, una violencia que se perpetra en nombre del odio y una sed de poder viciosa que intenta definir a un grupo de personas como inferior por defecto a cualquier otro grupo. La teoría del gran reemplazo, una semilla de odio racial, por Ángel Villascusa. La crise ne sert qu'à dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire... En lo que a mi pensamiento político se refiere, si se me permite decirlo, la crisis actual solo sirve para ocultar otra mucho más grave, que es lo que yo llamo el gran reemplazo, es decir, la sustitución de una población por otra. Es un hecho que Europa está cambiando a la gente, por lo tanto, cambiando la civilización, lo que me parece una crisis mucho más grave. El cambio de un pueblo, el cambio de civilización que se está viviendo en Francia y en Europa, es algo que no ha sucedido en los últimos 15 siglos y es una cosa infinitamente importante. Si en los siglos XVIII y XIX surgieron teorías racistas pseudocientíficas que promulgaban que las razas humanas eran diferentes y que por ello tenían que ser segregadas, ahora emerge un racismo distinto, un racismo cultural. Estamos escuchando a uno de sus principales exponentes, el escritor francés Renaud Camus, de barba cerrada y apariencia tan decimonónica quizás como sus ideas. Camus, lo escuchamos, es el autor del término gran reemplazo, una de las principales teorías conspiranoicas sobre inmigración. Es que hay una conspiración deliberada de las élites para acabar con la raza blanca a través de la inmigración, a través del aborto, a través del feminismo, a través del multiculturalismo, a través de los derechos de las personas LGTB. Juan Avilés es historiador, catedrático de Historia Contemporánea y autor de varios ensayos, entre ellos El extremismo de ultraderecha en Internet. El gran reemplazo acusa a las élites económicas y políticas de promover un cambio civilizatorio.
Hasta hace 10 años, cuando Camus publicó su libro, el autor no era especialmente conocido, salvo en algunos círculos intelectuales franceses. Benoît Pellistrandi es historiador y miembro de la Real Academia de la Historia. Es un escritor, pero conocido sobre todo en algunos círculos literarios. Tuvo su hora de gloria, pero hace ya por lo menos 25 o 30 años. Y sobre todo la novedad ha sido el éxito de esta famosa tesis del gran reemplazo, que ha calado en los círculos de la extrema derecha y que entonces lo han rescatado. Pero no podemos decir que es una figura realmente importante en el mundo intelectual francés. Esa inspiración, que no queda solo en el ámbito intelectual, ha servido de motor ideológico para autores de varias masacres en masa en todo el mundo. On the shooting attacks on 2 mosques in the New Zealand city of Christchurch, 49 people are known to have died. Good afternoon. We're coming on the air with breaking news out of Buffalo, New York, where en la ciudad neozelandesa de Christchurch, en 2019, fueron asesinadas 50 personas, la mayoría musulmanas, que rezaban en mezquitas. Antes del ataque, el autor, Brenton Harrison, de 28 años, había publicado un manifiesto en el que hacía referencias al reemplazo. En Buffalo, este 14 de mayo, Peyton Gendron asesinó a 10 afroamericanos. Antes de la matanza, también había dejado escrito que creía en el gran reemplazo. Ambos se consideraban además aceleracionistas, es decir, creían que con sus crímenes podrían despertar la conciencia de otros ciudadanos blancos. Para ellos, las élites están promoviendo no solo la llegada masiva de inmigrantes, sino también intentando reducir las tasas de natalidad blancas al mismo tiempo, con medidas como el aborto o la emancipación femenina. Es una gente muy obsesionada con las tasas de natalidad, entre comillas, blancas. Y eso tampoco es una fantasía. Las tasas de natalidad están bajando, de hecho están bajando en todo el mundo, ¿no? Pero los países más desarrollados pues han empezado a bajar antes. Entonces, tampoco, por ejemplo, el tema del aborto y que se vaya a rechazar el veredicto Roe de hace medio siglo, tiene también que ver con esto, porque la defensa del aborto no se entiende como defensa de un derecho de las mujeres de disponer de su cuerpo, sino como parte de esa conspiración para que no haya niños blancos. Los españoles limpiando la caquita de sus mascotas y las musulmanas con sus hijos, en los parques a costa de los mismos españoles. Estamos asistiendo a nuestra propia desaparición a cámara lenta. Vivo en Francia desde hace 5 años y comparto totalmente tu opinión. Encontrar a alguien 100% francés, padre y madre y abuelos franceses, es complicado en París. Y ahora en la periferia escuchas más árabe que francés en las calles. Escuchamos mensajes procedentes de varios foros de internet. Las ideas de Camus se han desarrollado en la red, en vídeos de YouTube, en foros como 4chan y en lugares más oscuros como la Deep Web. La red ha unificado y difundido la conspiración a través de memes, vídeos y chistes. Internet es incontrolable. Gente solitaria que se radicaliza en Internet, comete el ataque en solitario, pero forma parte de una comunidad mundial. Entonces hay una enorme inquietud sobre cómo evitar esto. Si es que sí que tenemos un problema grave. Es verdad que las compañías de Internet están intentando frenarlo, pues por ejemplo en YouTube ya no es tan fácil encontrar vídeos extremistas. Sí que está habiendo, bueno, en Twitter, en muchas empresas están intentando controlarlo. Pero controlar Internet es algo extremadamente complicado. Pero más allá de Internet, en los últimos tiempos se ha producido un cambio. Cada vez hay más medios de comunicación, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que se acaban nutriendo de estas ideas y que las difunden directamente en horarios de máxima audiencia para millones de personas. El caso más paradigmático es quizás el de Tucker Carlson, de Fox News, que acusa a los demócratas de promover el reemplazo por motivos electorales. Que tiene un programa de muchísimo éxito en la Fox y que pues está vendiendo una teoría que no es exactamente igual que la extrema derecha, pero se le parece mucho. Y de hecho ha utilizado varias veces esta idea del reemplazo. Con una sociedad cada vez más polarizada como la estadounidense, las teorías mediatizadas por estos propagandistas han terminado por normalizar un discurso que acaba calando no solo entre el público, también entre los políticos, como en el caso de varios senadores republicanos. En Francia esto se vio muy claro en las pasadas elecciones presidenciales.
Éric Zemmour, el candidato más ultra, dejó casi en moderada a Marine Le Pen con un discurso que abrazaba directamente el gran reemplazo. Sin embargo, para Benoît Pelistrandi, esto tiene poco recorrido. Al fin y al cabo ha sido un fracaso estrepitoso. No hay que olvidar que en octubre y noviembre los sondeos le daban casi a las puertas de la segunda vuelta y ha acabado con el 7% de los votos. En España se han dado discursos parecidos, sobre todo por parte de algunos dirigentes de Vox. Cuando se habla de invasión, cuando se relaciona la no integración de los inmigrantes de la sociedad, hay trazas de estas ideas del reemplazo. Pero para Avilés es complicado relacionar ambas, porque la línea entre el racismo y las preocupaciones legítimas de una parte de la sociedad preocupada por su futuro es a veces muy fina. La gente que le gustaría que su barrio siguiera siendo siempre del mismo color, pues habría que decirles que la mezcla de colores suele dar muy buen resultado, pero yo no lo identificaría con lo que es la línea dura de la teoría del reemplazo. En el caso de Francia, Zemmour no logró, decíamos, grandes resultados entre las clases trabajadoras. Lo que pueda pasar en España está todavía por ver. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7. On the shooting attacks on 2 mosques in the New Zealand city of Christchurch, 49 people are known to have died. Es el mercado del cine, el marché du film, el más importante de la industria. Es una especie de feria llena de puestos donde se compran y se venden películas. Y solamente podíamos salir a comprar preservativos. Nada más. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. El podcast de reporterismo de la cadena SER. Esa inspiración, que no queda solo en el ámbito intelectual, ha servido de motor ideológico para autores de varias masacres en masa en todo el mundo. Una freelance en el Festival de Cannes sobrevive cada segundo. Duermes poco, comes poco. Una forma pausada de observar y de contar la realidad. Comidas no tenemos tiempo para comer en general, con lo cual comemos un bocata delante de una pantalla de cine, con el poco negocio hacemos ahí. Es una gente muy obsesionada con las tasas de natalidad blancas. Aquí no hay glamour, sino mucho trabajo. Una entrega semanal del mejor periodismo con los reporteros de la SER en España y en el mundo. Gente solitaria que se radicaliza en internet, comete el ataque al solitario, pero forma parte de una comunidad mundial. Bastante agotador. Es el más importante y que estar aquí, pero obviamente no es el más agradable. Y cuando me acerqué a ella le dije, ¿sabes qué? Que me voy. Voy a ir a la comisaría. Voy a denunciar esto. Dirección: Pedro Blanco. Te espero en el próximo episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.